Ok, vamos a estar en el libro de Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7 en sus Biblias, por favor. Marcos capítulo 7. Marcos es el segundo libro después en el Nuevo Testamento, así que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Marcos es el libro segundo del Nuevo Testamento. Y vamos a comenzar a leer en el versículo número 1, donde dice ahí: entonces se juntaron a él los fariseos. Él está hablando acerca del Señor Jesucristo. Entonces se juntaron a él los fariseos y ciertos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Y cuando vieron a algunos de sus discípulos comer con pan manos inmundas, es decir, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, guardando la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo del mercado, si no se lavan, no comen. Y mucho más otras cosas hay que han recibido para guardar, como el lavar de las copas, los jarros, los vasos de bronce, las mesas. Entonces los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan sin lavarse las manos? Y respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. Versículo 7. Pero en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y quiero que nos enfoquemos en el versículo número 7, donde dice ahí: pero en vano me honran, dice ahí, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y el mensaje de esta noche es catolicismo en la luz de la Biblia. Vamos a hablar acerca de la Iglesia Católica y qué es lo que significa eso. Ahora, en este pasaje podemos ver aquí que los líderes religiosos están discutiendo con el Señor Jesucristo. Están hablando acerca del asunto de las tradiciones de los hombres. Específicamente están hablando de las tradiciones de una religión de los judíos. Y si usted estudia la religión de los judíos, no es una religión que está en base de la palabra de Dios. No es una religión que enseña las doctrinas de la palabra de Dios. ¿Qué enseña? Las doctrinas de los hombres. La doctrina que está en base de las tradiciones de los hombres. Más los fariseos, los escribas, podemos mirar en la palabra de Dios que ellos estimaban los mandamientos de los hombres más que los mandamientos de Dios. Estimaban y guardaban más los mandamientos de los hombres que los mandamientos de Dios. Ahora, si usted estudia qué fueron los mandamientos que estamos hablando en contexto aquí en Marcos capítulo 7, podemos ver que no eran malos mandamientos. De los mandamientos que estamos hablando aquí es lavándose las manos, ¿verdad? Nos debemos de lavar las manos cuando vamos a comer, ¿verdad? No debemos de comer con manos sucias, pero ellos estaban diciendo que si un hombre no se lava las manos cuando va a comer, no está correcto, que están pecando contra Dios. Y eso no es la verdad. No vamos a ver un versículo en la Biblia donde dice: si usted no se lava las manos antes de comer, que está pecando contra Dios. Pero ¿qué estaban haciendo los fariseos? Estaban enseñando esa tradición como un mandamiento de Dios. ¿Y sabe qué lo que se llama eso? Eso es un pecado. ¿Okay? Porque están estimando más lo que ellos dicen, la tradición de los ancianos, más que la palabra de Dios. Pero cuando pienso acerca de esto, me pongo a pensar de la religión de los católicos. ¿Por qué? La religión de los católicos tiene muchas tradiciones. Más si usted toca una puerta o va a ganar almas y platica con una persona que a lo mejor es católico, no es necesariamente un católico porque va a la iglesia católica cada semana. No, dice: yo soy católico por tradición, porque mi mamá es católica o mi abuela es católica, ¿verdad? Es simplemente por tradición. Pero la Biblia nos enseña que no debemos de obedecer las tradiciones de los hombres si no está en base de la palabra de Dios. Y esta noche vamos a destacar las creencias católicos. Y dice: ¿por qué va a predicar acerca de los católicos? Bueno, simplemente porque este mundo y la cultura enseña que el catolicismo es lo mismo como el cristianismo. Muchos dicen: bueno, yo soy cristiano. Bueno, ¿a qué iglesia va? Bueno, yo voy a la Lupita, ¿verdad? Yo voy a San Juan, cualquier iglesia, y dice: yo soy cristiano, pero no son cristianos.
¿verdad? Son católicos. Y hoy en día, ¿qué están haciendo? Están tratando de poner la iglesia católica y los cristianos conforme como que son iguales. Y no son iguales. Las creencias son bien diferentes, no tienen las mismas creencias, más los católicos no creen de lo que dice la palabra de Dios. Y lo voy a enseñar esta tarde. Acompáñame por favor a 1 de Timoteo capítulo 4. 1 de Timoteo capítulo 4. Vamos a ver acerca de las creencias de los católicos. Primeramente le quiero enseñar este versículo aquí, este pasaje en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Nos dice aquí la palabra de Dios: pero el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Así que aquí nos está diciendo en la Biblia, Pablo le está hablando a Timoteo, le está diciendo que en los días postreros, ¿qué son esos días? Es los días en que estamos hoy en día. Dice, en estos días va a haber espíritus engañadores y va a haber doctrinas de demonios. ¿Está diciendo que hay espíritus y hay espantos que están enseñando doctrinas falsas? No, está hablando de la gente, de los falsos profetas, de los maestros que están enseñando estas doctrinas. Y dice ahí, versículo 2, que con hipocresía hablarán mentiras, teniendo cauterizada su conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes que han conocido la verdad. Dice ahí, va a haber dos doctrinas en los tiempos postreros. El primer doctrina que podemos mirar, van a decir que uno no se debe de casar, ¿verdad? Que es prohibido casarse. Y después dice ahí, y también abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes que han conocido la verdad. Así que una doctrina es, no se debe de casar. La segunda doctrina es que se debe de abstener de los alimentos también. Bueno, cuando pensamos acerca de hoy en día, ¿qué es una religión que enseña esa doctrina? La Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque hay sacerdotes en las iglesias, ¿verdad? Los sacerdotes, ¿qué dice la Iglesia Católica sobre los sacerdotes? Dice, no se pueden casar, ¿verdad? No se pueden casar, no pueden tener una esposa. Dice, se tiene que abstener de casarse. Pero no solo eso, cuando viene el día de Pascua, ¿verdad? El domingo de resurrección, ese viernes, ¿qué hacen mucha gente por par de semanas? Se abstienen de comer carne, ¿verdad? Dicen, no podemos comer carne, no podemos comer ninguno de ese tipo de alimentos, y dicen porque no se debe de hacer eso durante esos días. Pero, hermanos, la Biblia dice que eso es una doctrina de demonios. Cuando uno dice, se tiene que abstener de comer carne, de alimentos, Dios dice, eso es una doctrina de demonios. Cuando uno dice, usted no se puede casar, no se debe de casar, Dios dice, eso es una enseñanza de demonios. Ahora, la Iglesia Católica comenzó con un hombre que se llama Constantino. Constantino era un hombre pagano, vino de una religión, una creencia pagana. Y él dice que se convirtió a ser cristiano después, pero simplemente tomó el cristianismo y lo que él aprendió del paganismo y simplemente los conformó los dos. Por eso, porque sabemos que si uno es pagano, cree en varios dioses, ¿verdad? Bueno, él simplemente tomó de esas creencias del paganismo y los añadió al cristianismo. Por eso vemos la Iglesia Católica que ellos adoran varios dioses. Ellos no dicen que son dioses, que los santos son dioses, pero los adoran, ¿verdad? Como que si son dioses. Y la razón por eso es porque Constantino fue el que enseñó esa creencia. Esta religión creció a lo largo de 500 años después de los apóstoles del Nuevo Testamento. Así que no hay ningún católico que pueda decir, bueno, el catolicismo se puede encontrar en la Biblia. No se encuentra en la palabra, ni las enseñanzas. ¿Por qué? Esta religión fue creada 500 años después del Nuevo Testamento. ¿No se encuentra en la Biblia? Acompáñeme por favor vamos a ir a Hechos capítulo 4, por favor. Hechos capítulo 4.
Dice, yo no estoy de acuerdo con usted. Yo no estoy de acuerdo de lo que está enseñando. Yo creo que los católicos son cristianos. Bueno, ok, si usted cree que los católicos son cristianos, tenemos que ver lo que dice la palabra de Dios. Porque nuestra opinión no vale nada, ¿verdad? No vale nuestra opinión o lo que nosotros pensamos. Tenemos que destacar las creencias a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora, esta noche vamos a destacar 4 categorías de creencias que tiene la Iglesia Católica. Número 1, la autoridad de la Iglesia Católica. Número 2, sus creencias sobre el Señor Jesucristo. Número 3, sus creencias sobre María. Número 4, su doctrina sobre la salvación. Primeramente vamos a destacar el número 1, la autoridad de la Iglesia Católica. ¿Okay? ¿Qué es lo que ellos creen sobre la Iglesia Católica? Bueno, si usted se mete en el internet y busca qué son las creencias de la Iglesia Católica sobre su iglesia, van a decir esto: no hay salvación fuera de la Iglesia Católica. Oh, pero pastor, yo soy católico y yo no creo eso. Pero si usted estudia lo que la religión católica dice, van a decir que no hay salvación fuera de la Iglesia Católica. Y si usted no cree si usted no está de acuerdo con eso, pues sálgase de la Iglesia Católica, pues. Porque la religión en cual usted está escuchando, esa religión enseña que no hay salvación fuera de la Iglesia Católica. Si usted no está de acuerdo con eso, sálgase de la Iglesia Católica. Métese en una iglesia bautista fundamental donde le van a enseñar la palabra de Dios. Pero eso es lo que dicen. Dicen, no hay salvación fuera de eso, de nuestra Iglesia Católica, ¿verdad? Es decir, usted tiene que ser un miembro de la Iglesia Católica para ser salvo. Y no solamente de la Iglesia Católica, tiene que guardar los mandamientos, tiene que guardar los sacramentos, etcétera. Pero primeramente usted tiene que ser parte de la Iglesia Católica. Bueno, no solo eso, dice que no hay salvación fuera de la Iglesia Católica, pero también tienen un papa, ¿verdad? Y abajo de ese papa tienen obispos, abajo de esos obispos tienen sacerdotes. ¿Qué es el papa? Bueno, el papa no es simplemente un líder religioso, no, es un líder religioso que tienen en los ojos de la Iglesia Católica poder divina. Es decir, es un hombre divino que tiene la responsabilidad de cuidar las almas que están aquí en este mundo. Así que no es un hombre normal como cualquier persona. No, el Papa, a través de lo que dice la Iglesia Católica, es un hombre divino que hasta puede perdonar los pecados. Más en los tiempos de antes, tenía él la autoridad de la iglesia. Si uno le da dinero, que él podía perdonar las transgresiones de las personas en la Iglesia Católica. Pero dice, pero eso fue en esos días. Pero hace unos par de años, el Papa que tenemos hoy en día aquí en la Iglesia Católica de este mundo, dijo, si usted me sigue en Twitter, no le voy a permitir que usted vaya al infierno. O su tiempo en el purgatorio no va a ser tanto. Pero usted me tiene que seguir en Twitter, ¿verdad? Locura. Es locura. Pero ¿sabe qué? Hay gente en la Iglesia Católica que sí cree en eso. Se metieron sus teléfonos ahí. No quiero pasar tiempo en el purgatorio. Tengo que seguir al Papa, ¿verdad? Pero esa es la autoridad. Esas son las cosas que ellos enseñan. Y algunos dicen, pero yo soy católico, yo no creo eso. Pues sálgase de la Iglesia Católica, pues. ¿Por qué va a estar en un instituto que enseñan esa doctrina y usted se va a decir que es católico? Si no cree eso, sálgase de esa iglesia. Pero dicen que no hay salvación fuera de la Iglesia Católica. Creen en un hombre que se llama el Papa. Y déjeme decirle que cada Papa que ha existido desde que existió la Iglesia Católica están en el infierno hoy en día. ¿Okay? Están quemándose en el infierno donde no hay fuego y azufre. Y ¿sabe qué? Ellos no hay salvación fuera de la Iglesia Católica, pero tampoco hay salvación adentro de la Iglesia Católica. Amén. Pero también dicen que uno tiene que guardar las tradiciones y tienen diferentes libros adentro de su Biblia que no son bíblicos. Ahora, ¿qué es la respuesta de estos asuntos? Primeramente, bueno, si no hay
ellos dicen no hay salvación fuera de la iglesia católica. Mira lo que dice Hechos capítulo 4 y versículo 11. Aquí está la respuesta bíblica. Dice aquí en versículo 11, este Jesús es la piedra reprobada de vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Déjenme decirle en versículo 11 donde dice reprobada significa desechada. Versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que debemos ser salvos, dice la palabra de Dios. Así que la respuesta bíblica para la doctrina falsa que dice no hay salvación fuera de la iglesia católica es esto: no hay otro nombre, solamente el Señor Jesucristo es donde se encuentra la salvación. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Acompáñenme a Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23. Así que pueden decir, bueno, no hay salvación fuera de la iglesia católica, no hay salvación adentro de la iglesia católica tampoco. Y la única salvación donde usted va a encontrar la salvación es en el Señor Jesucristo, porque acabamos de leer en Hechos capítulo 4, versículo 12, que en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo. El nombre está hablando acerca del Señor Jesucristo, dado a los hombres en que debemos ser salvos. El segundo asunto es esto, bueno, ¿y qué del Papa? Todos necesitamos un líder religioso que nos pueda guiar, pero mira lo que dice Mateo 23, versículo 9. Y a lo mejor un católico va a escuchar esto y decir, bueno, yo no estoy de acuerdo con el Papa, pero yo creo en los padres, ¿verdad? De la iglesia católica. Yo quiero mi padre de la iglesia católica. Lo respeto y lo voy a seguir. Y él es genuino, es sincero y lo amo mucho, es el Padre. Pero mira lo que dice la palabra de Dios, Mateo 23, versículo 9. Y no llaméis vuestro Padre a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en el cielo. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, dice la palabra de Dios. Así que aquí nos dice Mateo 23 que es un pecado llamarle a una persona padre, ¿verdad? Ahora, sabemos que en la Biblia hay varios hombres que se llamaban padre, pero ¿a quién? A sus hijos, ¿verdad? Eso es normal, eso es bíblico. Pero ahí está diciendo en contexto de una persona religioso, un líder religioso. Dice, no se le debe decir maestro ni padre. Pero ¿qué tenemos hoy en día? Iglesias católicas que, el padre, necesito tu ayuda. Y están confesando sus pecados al padre. Tienen un cuartito ahí donde confesa que ha cometido adulterio, fornicación, y todos los pecados ¿Y qué está haciendo el padre? Él no es un hombre divino. Él está disfrutando de lo que le está diciendo, ¿verdad? Perverso, ¿verdad? Pero la Biblia nos dice que es un pecado decirle a él que es padre. Títulos bíblicos es pastor, ¿verdad? Eso es un título, diácono. Es un título bíblico que podemos ver aquí en la palabra de Dios. Pero padre, a los sacerdotes. Más, usted no va a encontrar un sacerdote en el Nuevo Testamento. El sacerdote de nuestras vidas es el Señor Jesucristo. Había sacerdotes en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero cuando Cristo vino a este mundo, ¿qué sucedió? Con Él fue crucificado en la cruz. Él se convirtió a ser el sacerdote de nuestra vida. El único sacerdote. Y el único Padre que tenemos es Dios el Padre. Acompáñeme a Marcos capítulo 7, por favor. Marcos capítulo 7. Si usted habla con un católico, tiene muchas tradiciones. Y la realidad es esto: si usted le pregunta a un católico, ¿dónde se encuentra eso en la Biblia? Le van a decir, no sé, ¿verdad? Van a decir, yo no sé si está ahí, ni sé. Pero esa es la tradición que tenemos en nuestra vida, ¿verdad? Eso es lo que yo aprendí de mi mamá, eso es lo que enseña en la iglesia católica. Así que ellos se llevan por un viento de doctrina que no está en base de la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Marcos 7:9 dice, porque haciendo a un lado el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres.
el lavamiento de jarros, de copas y hacéis muchas otras cosas semejantes. Y les decía, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Dice, usted está ignorando el mandamiento de Dios simplemente porque quiere guardar las tradiciones de los hombres. No me diga una persona, un católico, que aman a Dios, pero están haciendo a un lado los mandamientos de Dios. Dice, no, yo amo a Dios, yo amo al Señor Jesucristo, yo soy un cristiano, pero está ignorando los mandamientos de Dios. ¿Cómo es que una persona puede decir que ama a Dios, pero están negando la palabra de Dios? Acompáñeme a Colosenses capítulo 2. Colosenses 2, por favor. Colosenses capítulo 2. Esa es mi tradición. Es porque desde la niñez yo nacido soy católico. Pero ¿sabe qué? Si sus creencias contradicen lo que dice la palabra de Dios, es pecado. Usted está en pecado. Usted puede honrar a Dios con sus labios, pero ¿sabe qué? Su corazón está lejos de Él. ¿Por qué? No está en base de lo que está diciendo la palabra de Dios. Usted está en base de las tradiciones de los hombres. Colosenses 2:7 dice, arraigados y sobreedificados en Él, Cristo, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en ella con acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Eso es lo que le quiero preguntar a los católicos. ¿Qué es más importante? ¿Lo que dijo su abuelita o lo que dice Cristo? ¿Verdad? ¿Qué es más importante? ¿Lo que dice el padre de su iglesia o lo que dice el Señor Jesucristo? Porque ahí dice, vanas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Es decir, están abandonando lo que dice Cristo simplemente para guardar las tradiciones de los hombres. No es bueno. Segundo de Timoteo, por favor. Segundo de Timoteo, capítulo 3. Así que miramos que la respuesta bíblica sobre la iglesia católica es Hechos capítulo 4, versículo 12. Pero no solo eso, la respuesta bíblica sobre la enseñanza del Papa, podemos ver todos los versículos ahí. Y de las tradiciones podemos mirar ahí Colosenses capítulo 2 y Marcos capítulo 7. Pero mira lo que dice 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Dice ahí, toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, dice la palabra de Dios. ¿Qué está diciendo Dios? Que en la palabra de Dios es suficiente para enseñar los mandamientos de Dios. ¿Por qué usted va a desear, por qué desea guardar mandamientos de hombres si usted ni sabe los mandamientos de Dios? Mejor aprende los mandamientos de Dios, aprende los estatutos de Dios y lo que Dios requiere de su vida, y después puede comenzar con las tradiciones, ¿verdad? No hay algo malo con las tradiciones de lavarse las manos, pero cuando usted estima esa tradición más que los mandamientos de Dios, es pecado. Ahora, acompáñeme por favor a 1 de Juan capítulo 2. 1 de Juan capítulo 2. Así que acabamos de mirar la autoridad de la iglesia. ¿Qué es la autoridad? La iglesia católica tiene su propia autoridad. Dice, no hay salvación fuera de la iglesia católica. Tienen su papa, tienen sus sacerdotes, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver aquí sus creencias sobre el Señor Jesucristo. Y déjenme decirle esto, hermanos, que el Señor Jesucristo que ellos creen no es el mismo Jesús que nosotros tenemos. No deje que una persona le diga, bueno, tenemos el mismo Cristo. No es el mismo Cristo. Porque el Cristo de lo que enseña la iglesia católica no es suficiente para salvar a través de lo que ellos dicen. Le quiero leer esto. Dice, el catolicismo enseña que Cristo es Dios, pero sin embargo su muerte, sepultura y resurrección no es suficiente para pagar la pena completa del pecado. Los que califican para el cielo todavía tienen que pasar tiempo en un lugar que se llama el purgatorio. Así que ellos enseñan, oh sí, Jesucristo es Dios, es el Hijo de Dios,
¿verdad? Pero dicen, y si decimos, pero solo uno tiene que creer en Cristo para ir al cielo, van a decir, no, pero uno tiene que ser más de eso, ¿verdad? Tiene que ser los sacramentos. Pero no cabe decir usted que Cristo es Dios. ¿No cree usted que su muerte, sepultura y resurrección fue suficiente para pagar los pecados de todo el mundo? Oh, claro que sí, pero no es suficiente. Tenemos que hacer otras cosas también. Tenemos que guardar los mandamientos, ser buena persona. Tenemos que hacer comunión. Tenemos que guardar todos esos mandamientos porque en realidad en los mentes de ellos no es suficiente. ¿Okay? ¿Qué es la respuesta bíblica? Mira primero de Juan capítulo 2. Versículo 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Acompáñeme a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, por favor. Dígame usted, ¿por qué la muerte, sepultura y resurrección no es suficiente para salvar? Si Dios dice que solo tenemos que creer en Cristo para ir al cielo, y solamente creer, solamente poner nuestra fe en Él, solamente confiar en Él, ¿por qué es que tenemos que hacer obras para ir al cielo? La Biblia dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Amén. Dígame, porque ellos dicen, no, uno tiene que hacer los sacramentos, pero eso es de vosotros. Guardando los mandamientos y los sacramentos proviene del esfuerzo de una persona. Pero la Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En caso que usted se confuse de lo que está diciendo, tiene confusión sobre lo que dice la palabra, dice no de vosotros y después dice esto, no de obras, ¿verdad? No de obras, no de vosotros, no de usted, no de guardar. Pues ¿de qué es? Fe. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, dice la palabra de Dios. Y fe simplemente es esto, creer, ¿verdad? Romanos capítulo 5, versículo 8 dice, mas Dios encarece su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 9, mucho más ahora, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. No dice ahí, por el purgatorio seremos salvos de la ira. No dice, por los sacramentos seremos salvos de la ira. Dice, no, por Él. Él es el único que nos puede salvar del infierno, hermanos. ¿Y qué está hablando cuando dice la ira? Está hablando acerca del infierno. Porque el infierno es la última expresión de la ira de Dios, ¿verdad? Acompáñeme a Hebreos capítulo 10. Cuando Cristo murió en la cruz, cuando Él fue crucificado, en la Biblia nos dice que Él tomó los pecados de todo el mundo en Él mismo. Bueno, una persona cuando muere sin Cristo, la Biblia dice que va a estar en el infierno para la eternidad. ¿Por qué? Está pagando por sus pecados. La Biblia dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. El que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Así que la paga, lo que debemos de pagar, la consecuencia sobre el pecado es el infierno. Pero, ¿por qué ha venido Cristo pues? Para pagar por los pecados. Mas dice la Biblia que cuando Él murió, su alma se fue al infierno por 3 días y 3 noches, ¿verdad? Dice, eso es falsa doctrina. ¿Cómo que Cristo se fue al infierno por 3 días y 3 noches? Si usted muriera y pagará por sus pecados, ¿a dónde iría su alma? Al infierno. Por eso era necesario que Cristo, cuando Él fue crucificado y murió, se fuera al infierno también. Mira lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 10. En esa voluntad nosotros somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez. ¿Qué está diciendo ahí? Porque los católicos creen que se puede perder la salvación también. Dicen, sí, la salvación sí se puede perder porque si usted anda en los caminos y se aleja de los caminos de Dios, va a perder la salvación. Pero ¿sabe qué? Dice la palabra de Dios que Cristo murió una sola vez. Si usted puede perder la salvación,
Es decir, que Cristo tiene que regresar otra vez, nacer otra vez, ¿verdad? Ser crucificado otra vez, ir al infierno otra vez y resucitar otra vez. Pero dice ahí la palabra de Dios que lo hizo una sola vez. ¿Por qué? Porque la muerte de Él y la resurrección es suficiente para salvarnos a nosotros. Okay, acompáñame a Hechos capítulo 2, por favor, Hechos capítulo 2. Y dice ahí que su cuerpo fue la ofrenda. Si usted se recuerda en el Antiguo Testamento, ¿verdad? La Biblia enseñaba acerca de las ofrendas de los corderos. ¿Y qué hacían con las ofrendas de los corderos? Lo amarraban y los mataban, los cortaban, lo amarraban ahí en el altar y después lo quemaban. Así se llama una ofrenda. En la Biblia se dice un holocausto, ¿verdad? Es una ofrenda de fuego. Bueno, la Biblia dice que Cristo es el Cordero de Dios. Así que cuando Él vino, Él fue crucificado, fue amarrado ahí en la cruz. Cuando Él murió, su alma se fue al infierno y fue quemado por 3 días y 3 noches y después resucitó. Dice ahí, ¿dónde estamos? En Hechos, ¿verdad? Capítulo 2, versículo 25 dice, porque David dice de Él, hablando de Cristo, así que sabemos que Él dice de Cristo, vi al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, y no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró, y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el infierno. No permitirás que tu santo vea corrupción. Eso está citando el libro de Salmos, pero sabemos a través de Hechos capítulo 2 que David está hablando de ¿quién? De Cristo. Él fue al infierno. No está hablando de David. David no está en el infierno. Nunca fue al infierno. Y el purgatorio y el infierno son diferentes cosas a través de lo que dicen los católicos. Ellos dicen, sí, el infierno donde hay fuego y azufre, donde una persona sufre para toda la eternidad. Ellos dicen que el purgatorio es un lugar como uno está esperando, ¿verdad? Esperando para ver para las oraciones de su familia, para que los saquen del purgatorio, ¿verdad? En la iglesia católica le dicen, estamos velando. Cuando una persona muere, están velando y dicen vanas repeticiones de oraciones, ¿verdad? Para sacar el alma del purgatorio. Pero la Biblia no va a encontrar ninguna vez en la palabra de Dios una palabra que se llama el purgatorio. No existe. Más la Biblia dice, al momento de morir, cuando uno está en Cristo, está en la presencia de Dios. O si no es salvo, la Biblia dice que va a levantar sus ojos en el infierno, en tormentas, dice la palabra de Dios. Si no lo cree, lea Lucas capítulo 16. Habla acerca del hombre rico que cuando murió levantó sus ojos en el infierno, dice la palabra de Dios. No hay un lugar en medio, no existe. Acompáñeme a Juan capítulo 14, por favor. Juan capítulo 14, versículo 6. Dice aquí, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que Cristo está enseñando. No dice nadie viene al Padre sino por la iglesia católica. No dice nadie viene al Padre sino por guardar los sacramentos. No dice nadie viene al Padre sino por mí. Porque Él es el único que puede dar la salvación. Acompáñame a Éxodo capítulo 20, por favor. Éxodo capítulo 20. Ahora miramos la autoridad de la iglesia católica, el Papa y lo que dicen de que no hay salvación fuera de la iglesia católica. Miramos acerca de las creencias sobre el Señor Jesucristo. Jesucristo es suficiente para salvar, no necesitamos otra cosa. Y me dice eso, hermanos, la iglesia bautista tampoco puede salvar. Si usted asiste a esta iglesia, no va a ir al cielo. Solo si usted cree en el Señor Jesucristo va a ir al cielo. Y uno no tiene que ser un miembro de una iglesia para ser salvo. Tiene que creer en el Señor Jesucristo para ser salvo. ¿Okay? Ahora vamos a mirar acerca de sus creencias sobre María, ¿verdad? Mira lo voy a leer esto. Dice, la institución católica da adoración y honor a María de las Escrituras, que las Escrituras no la hacen. Dicen que ella es la madre de Dios. Dice que María que dio luz al Señor Jesucristo, el hombre, ¿verdad? Físico, dice que ella es
la madre de Dios. Más si usted estudia el asunto acerca de María, la doctrina que enseñan los católicos, dice que María es sin pecado. Yo me recuerdo una vez que fui a ganar almas en la ciudad de Wilmington y estaba con un hermano y él estaba predicando la palabra de Dios y nos encontramos con una persona que era católico. Y mi amigo le estaba predicando el evangelio, le estaba dando todas las escrituras y que la salvación simplemente es por fe y gracia, etcétera. Y dijo el hombre, dijo esto: mira, yo creo en la Virgen, ¿verdad? Y déjame decirle esto, hermanos. María fue virgen antes que dio luz a Cristo, pero después de eso, él tuvo muchos más hijos. Así que no fue virgen después de eso. Pero en los ojos de los católicos dice, no, es la Virgen, ¿verdad? La Virgen María. Y dijo esto, mira, yo creo en la Virgen María, ¿verdad? Y mi amigo le enseñó, pero usted sabe que la Biblia dice por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que María también era una pecadora. Más, le estaba explicando, dijo más, Cristo la corrigió una vez en la Biblia. En Juan capítulo, ¿qué fue? Juan capítulo 2, la corrigió. Y le dijo, ¿usted cree que Cristo pecó porque la corrigió a la Virgen María? Y dijo el hombre, sí. Dijo, yo no estoy de acuerdo con eso, dijo él. Yo no creo que eso fue correcto. Él pecó cuando corrigió a su madre, porque ella es la Virgen. Así que no me digan que nosotros no adoramos, no es como una Dios para nosotros. Sí es. Si están estimando a María más que a Cristo, hasta el punto que dicen que Cristo pecó por corregir a María, esa es idolatría. Ahora, mira lo que dice la palabra de Dios acerca de esto. Éxodo capítulo 20, versículo 3 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen. Ahora, dicen, pero yo no creo que María es una Dios. Pero la Biblia dice en contexto que si estamos haciendo imágenes, es sinónimo con teniendo dioses ajenos, ¿verdad? Porque ahí dice en versículo 3, no tendrás dioses, después versículo 4, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba del cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas. ¿Qué es inclinarás? ¿Qué significa inclinarás? Cuando uno se inclina, eso es inclinándose. Dice, no, yo no creo que María es una Dios, pero usted se está inclinando delante de una estatua, ¿cómo se dice? ¿Estatua? Estatua, gracias. Estatua de la Virgen. ¿Verdad? Pero no es una Dios. Ahí dice, no te inclinarás. Y en versículo 3, ¿de qué está hablando? De dioses ajenos. Así que, aunque usted tiene la definición que no se está inclinando delante de María como que es una Dios, la definición de Dios en Éxodo capítulo 20 dice, usted está actuando como que es un Dios. Porque se está inclinando a ella. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo, Jehová tu Dios, soy Dios celoso, que visito la maldad. Dios dice que es una maldad de los padres sobre los hijos, que hasta la tercera y cuarta generación, y mira lo que dice, de los que me aborrecen. Dios dice, si usted se está inclinando a un Dios, María o San Juan o cualquier persona, Esquipulas, Dios dice que usted lo aborrece a Dios. No, yo amo a Dios. No, usted ama a la María, la Virgen María, porque se está inclinando a ella. Eso es lo que Dios dice. Acompáñame a Mateo capítulo 12. Recuérdese el título del mensaje: el catolicismo a la luz de la Biblia. Estamos destacando lo que creen los católicos a través de la palabra de Dios.
Y no creo que puedan salir afuera de este mensaje y decir, no, yo no estoy de acuerdo, yo no creo que eso está en la Biblia. Acabamos de leer los versículos. Lo estamos leyendo, dice ahí, te estás inclinando, lo estás honrando. Vayan a una iglesia católica. ¿Y qué están haciendo? Se están inclinando no solamente a María, a diferentes santos. Y déjenme decirles esto, hermanos, que un santo en la Biblia es una persona que está en Cristo. Es una persona que es salvo. No es una persona, no es como la Madre Teresa, que hizo buenas obras, ¿verdad? Porque dio de comer a los indios, pero después que terminamos sus obras, ahí se fumaba su puro, ¿verdad? No, la Biblia dice que un santo no es una persona que hace buenas obras. Un santo es una persona que es salvo a través de 1 Corintios capítulo 1. Ahora, Mateo 12, 47 dice, y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. Y eso no lo entiendo. Dicen que María es la madre de Dios, ¿verdad? Y si usted le pregunta a un católico, pues dice, bueno, no es madre de Dios, pero es madre de Cristo y Cristo es Dios. Bueno, sí, ¿verdad? Mira lo que sucede aquí en Mateo capítulo 12. Y le dijo uno, he aquí tu madre. ¿Hablando de quién? De María. Y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. Y respondiendo él, hablando de Jesucristo, al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendió su mano hacia sus discípulos y dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano y mi hermana y madre, dice la palabra de Dios. Así que si un católico le dice, esa es la mamá de Cristo, dijo de su propia boca, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Los que hacen la voluntad de Dios. Es mi madre, mi padre y mis hermanos. Ahí están, ¿verdad? Hebreos capítulo 7, por favor. Hebreos capítulo 7. Así que ahí miramos claramente que él dijo, ella no es mi madre. Ahora, si usted estudia la Biblia en el Antiguo Testamento, va a ver que Jesucristo se apareció varias veces en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no fue la primera vez que Él se apareció delante de los hombres. Él se apareció varias veces en el Antiguo Testamento. Por eso miramos yo creo que fue el libro de Lucas, donde Cristo le estaba enseñando a los discípulos diferentes libros del Antiguo Testamento donde Él estaba. Y les enseñó la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque toda la Biblia habla acerca de Cristo. Toda la Biblia es una historia de la salvación que proviene de Jesucristo. Okay. Así que Él se apareció en el Antiguo Testamento. Lo podemos ver en Génesis, lo podemos ver en Éxodo, en todos los libros del Antiguo Testamento Jesucristo está aquí. Y también en el Antiguo Testamento, versículo 2, mira lo que dice. No sé si estoy pronunciando la palabra, el nombre correcto. Melquisedec, ¿se dice? Melquisedec era el sacerdote del Antiguo Testamento. Eso es una aparición donde Cristo se apareció en una forma real delante de Abraham. Y aquí en Hebreos capítulo 7 está hablando acerca de Melquisedec. Dice aquí, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia. Dice, ¿cómo sabe que Melquisedec es el Señor Jesucristo? Porque ahí dice rey de justicia con una grande R, ¿verdad? Sí, hablando acerca de que Cristo es divino. Y luego también rey de Salem, que es rey de paz. ¿Quién es el único rey? Jesucristo. Ahora, mira lo que dice el versículo 3. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre, dice la palabra de Dios. Así que la Biblia dice ahí que Él no tiene, ¿y qué se pues dice? Pero no tiene padre. Está hablando de un padre terrenal. ¿No que José fue su padre? José no fue su padre.
José no fue el padre real del Señor Jesucristo. ¿Quién es su padre? Dios. Dios es el padre de su padre. Pero también dice ahí, ni madre. No tuvo una mamá aquí. Ahora, María sí fue usada de Dios para dar luz al Señor Jesucristo. Pero la Biblia dice, ciertamente no hay hombres justos en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eso incluye a la mujer María. Es decir, María fue una pecadora también, que necesitaba la salvación. Acompáñeme por favor a Juan capítulo 19. Dice, eso no lo creo. Yo todavía creo que María es la madre de Dios. Ok. Bueno, vamos a ver, Juan 19. Porque si usted lee este versículo y todavía cree eso, usted es ignorante de la palabra de Dios. Y está negando lo que Dios dice en su palabra. Miren lo que dice el versículo 26. Aquí vamos a leer, Cristo ya es crucificado y ya va a morir. Y da las últimas instrucciones a su discípulo. Y mira lo que dice el versículo 26. Y cuando Jesús vio a su madre, ahí está, ya ves, fue la madre de Dios, ahí está. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, hablando acerca de Juan, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Versículo 27. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Así que está diciendo ahí, tú lo vas a cuidar a ella, porque ella de este punto adelante es tu madre. Y María, desde este punto adelante, Juan es tu hijo. Y murió. Así que, sí, María fue usada de Dios para dar luz al Señor Jesucristo, pero no es la madre de Dios. Porque acabamos de leer en Hebreos que Él viene sin padre, sin madre. Y físicamente, bueno, en Juan 19, Él la dio a María, a Juan. Así que ya no es. Amén. 1 Timoteo capítulo 2. Y la razón por qué este punto es bien importante, porque muchos oran, hasta oran a María, ¿verdad? Para recibir bendiciones y respuestas y necesidades. Y dicen, no, tenemos que orar a la Virgen María, tenemos que ver la Madre de Dios. Ella va al Padre, ¿verdad? Y para nuestras oraciones y nuestras necesidades. Pero miren lo que dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, la Virgen María. ¿No dice eso? No, ¿verdad? Dice Jesucristo, hombre, es el único mediador. No necesitamos a María, no necesitamos un sacerdote, no necesitamos un padre o el papa. ¿A quién necesitamos? El Señor Jesucristo. Es lo que dice la palabra de Dios. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos para testimonio a su debido tiempo. Acompáñame a Lucas capítulo 11, por favor. Lucas capítulo 11. Vamos a mirar otro ejemplo aquí. Versículo 27. Dice aquí la palabra de Dios, y aconteció que diciendo estas cosas una mujer de entre la multitud, levantando la voz, dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que mamaste. Porque uno dice, wow, cómo quisiera yo ser María, ¿verdad? Esa mujer divina. Y eso es lo que están diciendo, es lo que está diciendo esta mujer, ¿verdad? Bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que mamaste. Versículo 28. Y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guarden. La corrigió. Digo, no. Bienaventurados los que cuando escuchan la palabra de Dios, lo hacen. Católico, usted no va a ser bendecido cuando ora a la Virgen María. La bendición proviene cuando usted escucha la palabra de Dios y la hace. No cuando usted ora a una imagen, o cuando dice 30 María, ¿cómo se dice eso? No sé, ¿cómo se dice la oración? ¿Cómo? ¿Ave María? ¿Cuánto se tiene que hacer? ¿25? Yo dije 30.
Los mandamientos de hombres. Pero la Biblia dice que la bienaventuranza o la bendición proviene cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y lo hacemos. Acompáñame a Jeremías capítulo 7. Y hasta dicen en la iglesia católica que María es como la reina. Dice, ella es la reina del cielo. ¿Han escuchado acerca de eso? Dice, ella es la reina del cielo. Porque es la mamá de Dios, ¿verdad? La reina. Ok. Bueno, vamos a ver lo que Dios dice acerca de eso. Jeremías capítulo 7, versículo 18. Los hijos recogen la leña y los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo. ¡Ah! ¡Qué bueno! Están adorando a María, eso es algo bueno, están obedeciendo al Señor. Dice ahí, la reina del cielo, y para hacer ofrendas a dioses ajenos. Pero mira lo que dice, para provocarme a ira, dice la palabra de Dios. Es decir, cuando uno está haciendo ofrendas y están adorando a la reina del cielo, está provocando a Dios a ira, dice la palabra de Dios. Dios no está, eso no le trae placer a Dios, eso no le agrada a Dios. No, Dios dice que me estás provocando a la ira, me estás enojando. Y la justicia de Dios va a caer, la ira de Dios va a caer en la persona que cuando escucha estas palabras las ignoran y dicen, no, todavía vamos a adorar a la reina del cielo. Bueno, va a provocar a Dios a la ira, dice la palabra de Dios. Ahí lo dice. Ahora, acompáñame a 1 de Pedro, capítulo 3. Ya vamos a terminar. 1 de Pedro, capítulo 3. Así que miramos la autoridad de la Iglesia Católica, sus creencias sobre el Señor Jesucristo, sus creencias sobre María. Ahora, últimamente, vamos a mirar su doctrina sobre la salvación. Dice aquí, católicos enseñan que una persona se guarda a través de la institución católica romana y sus sacramentos, especialmente por medio del bautismo. La salvación no se puede obtener por la gracia mediante la gracia o la fe en Cristo. Dice que uno tiene que ser parte, obviamente dicen que tiene que ser parte de la Iglesia Católica para tener la salvación, pero más de eso, uno tiene que guardar los sacramentos y se tiene que bautizar también. ¿Qué son los sacramentos? Número 1 es el bautismo. Número 2 es el matrimonio en la Iglesia Católica. Número 3 es la confirmación. Número 4 es la comunión. Número 5, la confesión a un sacerdote. Número 6 es una cosa que se llama orden sagrado. Y número 7 es unción de los enfermos. Vamos a destacar algunos de estos en este momento. El sacramento número 1, el bautismo, ¿verdad? Porque bautizan a los niños, a los bebés. Porque dicen que ellos tienen el pecado original. Dicen que tienen el pecado original. Y lo que están diciendo es esto: un bebé, un infante se tiene que bautizar, porque si se mueren y no se bautizan, van a ir al infierno, porque tienen pecado original. Pero hermanos, si leemos Romanos capítulo 7 y leemos Romanos capítulo 5, la Biblia nos dice más. Si leemos la historia de David y su niño que murió, la Biblia dice que David dijo, yo voy a ir a él, pero él no va a regresar a mí. Sabemos que David fue salvo. ¿Y dónde fue David? Al cielo. Y él no fue bautizado. ¿Okay? Pero ellos dicen que los infantes tienen que ser bautizados, pero también los adultos. 1 de Pedro capítulo 3 versículo 21, mira lo que dice la palabra de Dios. A la figura de lo cual el bautismo que ahora corresponde nos salva. Ahí dice, ahí está. El bautismo nos salva a nosotros. Pero tenemos que seguir leyendo, hermanos. No podemos parar ahí. No quitando las inmundicias de la carne, sino como testimonio de una buena conciencia delante de Dios, por la resurrección de Jesucristo. Así que si quitamos lo que está ahí en paréntesis, dice ahí, a la figura de lo cual el bautismo que ahora corresponde nos salva por la resurrección de Jesucristo, dice la palabra de Dios. No por el bautismo, por la resurrección. Otra cosa que le quiero enseñar, acompáñame a Efesios capítulo 1. ¿Quién sabe qué es la confirmación? ¿Alguien sabe qué es la confirmación? La confirmación
es cuando el sacerdote confirma que usted tiene el Espíritu Santo. Búscalo en la internet. Es cuando el padre, el sacerdote dice, está confirmado, usted tiene el Espíritu Santo en usted. Es parte de los sacramentos. Uno tiene que ser confirmado. Es decir, tenemos que ir a un sacerdote para que ellos nos dicen, no, usted no lo tiene todavía, ¿verdad? Se tiene que bautizar, que le pongan agua en su cabeza, ¿verdad? Y déjenme decir esto, hermanos, bautismo literalmente significa ser bautizado enteramente, todo su cuerpo, no solamente la cabeza. Cuando Cristo, porque el bautismo, y todos saben eso, el bautismo es la figura de lo que hizo Cristo, ¿verdad? Cuando murió, fue sepultado y resucitó. Pero cuando Cristo murió, no le metieron solo la cabeza en la tierra, en el sepulcro. Metieron todo el cuerpo, ¿verdad? Por eso, cuando uno se bautiza, se tiene que bautizar totalmente, no solamente la cabeza. Pero, le quiero enseñar, así que la confirmación significa, es cuando el obispo confirma que usted tiene el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Efesios 1:13. Dice aquí, en el cual también confiasteis vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en quien también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que la Biblia nos dice ahí en versículo 13, que cuando una persona cree en el Señor Jesucristo, ¿qué sucede? El Espíritu Santo es sellado en el creyente que creyó en Jesucristo. Es lo que dice la palabra de Dios. Dice ahí, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Acompáñeme Juan capítulo 14. Y dicen, oh no, pero nosotros tenemos que ir a un obispo para confirmar que tenemos el Espíritu. No, la confirmación viene cuando usted es salvo. Cuando yo estoy ganando almas y platico con una persona acerca del evangelio y ellos reciben a Cristo como su Salvador, yo les explico que ellos ya tienen el Espíritu Santo morando en ellos. Están sellados, como acabamos de leer en Efesios capítulo 1, versículo 14. Pero ¿qué creen los católicos? Que es el Padre que le da al Espíritu Santo a ellos. Que los obispos son los que confirman el Espíritu Santo en la persona. Pero ¿qué dice Juan capítulo 14, versículo 16? Hablando Cristo, dice aquí, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, hablando del Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Así que a través de este versículo, ¿quién es el que da el Espíritu Santo? Jesucristo. Cuando creemos en Cristo, Él fue el que lo envió. Dios el Padre fue el que lo envió, pero requiere que Cristo fuera al cielo primero y después iba a mandar al Consolador, lo que dice la palabra de Dios ahí. Okay. Acompáñenme por favor Juan capítulo 6. Y eso es lo último que vamos a enseñar aquí. No tenemos tiempo acerca del matrimonio. Usted no se tiene que casar en la iglesia católica para ser salvo, ¿okay? Ni se tiene que casar en una iglesia, realmente, ¿okay? Pero le quiero hablar acerca de la comunión, porque dice uno tiene que tomar la comunión, el vino, ¿verdad? Tiene que empinar el codo y tiene que tomar el pan para ser salvo. Y lo que ellos creen es que cuando uno empina el codo con el vino y toma el pan, que se convierte en la carne y la sangre de Jesucristo en el cuerpo de una persona. Locura. Dice, cuando uno está tomando comunión, la carne y el vino se convierte en ser real en su cuerpo. Es la carne de Jesucristo. Y usan este versículo aquí. Versículo 54, por favor, en Juan capítulo 6. Y dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Dicen ahí está. Uno tiene que comer la carne de Cristo y tomar la sangre de Cristo para tener la vida eterna. Pero tenemos que leer cada escritura en contexto. ¿Sabe qué significa contexto? Es el con el texto que está a la par, lo que significa. Y mira el versículo 40, porque ahí en versículo 54 dice,
y yo lo resucitaré en el día postrero. Así que el resultado de comer la carne y beber la sangre es la vida eterna, y dice Dios que lo va a resucitar en los últimos días. Ahora, versículo 40 dice, y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, ¿verdad? Cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Así que creer en Cristo, comer la carne y tomar la sangre es un símbolo de creer en Cristo. ¿Por qué? Porque Él dio de su carne, Él derramó su sangre por nosotros, ¿verdad? Así que eso es una falsa doctrina que enseña la Iglesia Católica. Último versículo aquí, Romanos capítulo 3, ya terminamos. Porque yo creo que en Romanos capítulo 3, versículo 28, vamos a ver la conclusión de este asunto, de este tema. ¿Qué es la conclusión? La Iglesia Católica creen que uno tiene que guardar los mandamientos para ser salvo. No es suficiente creer en Cristo, uno tiene que también hacer los mandamientos. Pero miren lo que dice Romanos 3, 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, dice la palabra de Dios. Es decir, no tenemos que hacer las obras de la ley. Es suficiente nuestra fe en Cristo. ¿Qué es el mensaje de esta noche? Simplemente es esto. No debemos de dejarnos engañar, que seamos engañados por medio de estas doctrinas falsas. Y si una persona que usted conoce es católico, le debe de enseñar estos versículos, ¿verdad? Más de eso, si uno está escuchando esta predicación sobre los católicos, no se ofende, ¿verdad? Si usted verdaderamente ama a Dios, debe de amar la palabra de Dios, que tiene más autoridad que cualquier iglesia, que cualquier hombre, que cualquier tradición. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias esta noche. Gracias por la palabra de Dios que nos enseña la sana doctrina y que nos ayuda en esta vida para que nadie nos engañe a nosotros. Por medio de las tradiciones, las falsas doctrinas, podemos escuchar una doctrina y comprobarlo a través de la palabra de Dios. Ayúdanos esta noche a no menospreciar la predicación, pero a estimarlo. Y espero esta noche que nos ayudes y tráiganos con bien este domingo. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén.